Hoy en última clase vamos a hablar de estructuras y modelos. Estamos hablando entonces de proteínas. ¿Sí? Nos identificaste usando MSA, Filogenia, SDPs y ahora quieres saber, bueno, qué están haciendo. Y por lo cual vas a necesitar una estructura o un modelo. ¿Sí? Bueno, ahí estamos en esta clase. Lo voy a poner un poquito más en un conjunto. Sí, porque vale la pena también saber algo de estructuras de proteínas. Sí, está claro que la gran ventaja de la estructura es que tenés una proteína y la estructura determina directamente su función. No es como la secuencia. No, tenés la estructura. Pero hay algunas cosas que quizás no nos damos cuenta. Sí, entonces, podemos decir, bueno, la estructura de una proteína está determinada por su secuencia. Pero la secuencia no solo determina el plegado. Entonces, ¿a qué más me refiere? Bueno, lo que también hace, ¿sí?, es determina el plegamiento, donde el plegamiento es el proceso de llegar al plegado. Y eso tiene que ver con algo que quizás conocen, es la paradoja de Levinthal. ¿Sí? Y ya sabemos que si tenemos una secuencia proteica, el plegamiento no puede ser tan rápido que lo que realmente estamos mirando. Va tan rápido que no lo podemos explicar. Solo que, y esas son las cosas de los últimos años, sabemos que, bueno, aparentemente las proteínas no solamente evolucionaron de una estructura, pero también hacía un proceso de plegamiento eficiente. ¿Sí? Las proteínas evolucionaron secuencias que se pliegan eficientemente. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que las proteínas no solamente resultan en una estructura, en lo que se llama estado nativo, ¿sí?, o un plegado final. No, este estado final es dinámica, no es un estado. ¿Sí? Y bueno, dos ejemplos que tienen mucha atención en los últimos años en la química biológica son los intrinsically disordered regions, son regiones que sencillamente no tienen orden. ¿Sí? Y si no tienes orden, ¿cómo vamos a determinar la estructura? Okay. Y bueno, lo que ya sabemos desde los primeros años de la química biológica, los años 70, que tenemos apoyolosimas y que de aquí también sabemos que existen conformeros. Bueno, en la última vamos a ver un ejemplo de, bueno, cómo se puede trabajar con conformes y por qué es importante tener estas cosas en cuenta. Bueno, trabajar con una estructura hasta como 5 años era, bueno, acá tengo una estructura, entonces acá tengo todo. Ahora que tenemos AlphaFold, que podemos generar modelos, sabemos mucho mejor. Lo que necesitamos es hacer molecular docking y molecular dinámica. ¿Sí? Entonces, la base de lo que se llama Structure Function Prediction es una estructura, pero solamente la estructura no. El tamaño, por ejemplo, no afecta. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo que se llama la resolución. La resolución en general está puesto como en RMSD, Root Mean Square Deviation. ¿Y cómo funciona este? Bueno, supongamos que tenemos un cristal. En este cristal hay, digamos, 1.000.000 de las mismas proteínas. Y estos 1.000.000 de las mismas proteínas generan en la misma forma y que de aquí vamos a tener un cierto patrón de difracción. Pero no son exactamente idénticos. ¿Sí? En copia 1 es justamente 0.2 angstrom más a la izquierda. ¿Sí? Bueno, estas diferencias se pueden determinar, ¿sí?, desde el patrón de difracción. Y esto resulta en un corte, no resulta en un corte, aplicamos un corte. ¿Cómo funciona? Supongamos que ponemos un corte de 1.2 angstrom. Eso significa que todos los residuos
que se encuentran siempre dentro una posición más o menos 1.2 angstrom van a estar incluidos en la estructura. ¿Qué significa? Que los demás no van a estar. Típico, la N terminal, la C terminal no están. Pero a menudo también hay uno o dos residuos que faltan, y eso también pasa, es que hay como una subsecuencia que sencillamente no está representada en el archivo PDB. ¿Qué significa? Bueno, sencillamente que aparentemente depende un poco de la proteína exacta en el cristal donde se encuentran estos residuos. Bien, bueno, última cosa de rayos X, y eso es súper importante, es que no muestra protones, porque el protón no es suficientemente denso para generar un efecto en la difracción de rayos X. ¿Y qué significa? Significa que cuando vos tenés una estructura y le querés usar, por ejemplo, para hacer un docking, no están los protones. Y si no están los protones, mirá qué diferencia hay si estamos hablando, por ejemplo, de un glutamato. Un glutamato, de aquí sin protones, no es protonado. Pero puede ser que en su función el glutamato sí se encuentra glutamado, por lo cual solamente es polar y no más cargado. Y hace una interacción diferente, por lo cual el docking va a ser diferente. Entonces, no solamente puedes empezar con la estructura, tenés que tener la estructura protonado. Bien. Bueno, otra técnica, NMR, tiene otros límites, en general son más pequeñas, tiene un límite acá, pero lo que sí está muy bueno de es que sí muestra los protones. Hay una técnica que se llama X-Ray Free Electron Laser, es más dedicada a dinámica, es muy poderoso pero súper caro creo, y ahora en día, ese es el más usado, ahora en día es el Cryo-EM. Cryo-EM está dedicada a complejos grandes, no puedes aplicar a una normal, y cómo funciona es sencillamente hace capas, ¿sí? Fotos y pasa por toda la proteína, ¿sí? Y usando la compu generamos un modelo 3D. Bien, con Cryo-EM también lo que están haciendo mucho es usar varias fuentes de información. Por ejemplo, tenemos un complejo con 4 proteínas, de lo cual ya tenemos un PDB, y en conjunto con el análisis de IEM van a generar un modelo. ¿A qué voy con esto? Bueno, en realidad con todos estos métodos en lo cual determinamos la estructura, estamos dependiendo mucho de algunos detalles importantes que son algorítmicos. Entonces, una estructura no es algo que puedes determinar como vas a determinar una actividad de una enzima. Es algo mucho más complejo. Bien, bueno, a menudo no tenés una estructura, y una estructura significa mucho trabajo para obtenerlo, entonces lo que preferimos hacer es el modelado de 3D. Y lo que voy a mostrar en esta clase es más que nada cómo no está hecho, cómo lo hicimos antes. ¿Y por qué? Porque quiero que van a entender el enorme avance que nos llevó AlphaFold 2. Inicialmente lo que hicimos con el modelado de proteínas es homology modeling. Entonces buscamos un homólogo y hacemos un modelo en función del homólogo, ¿sí? Del homólogo del cual sí tenemos una estructura. Aquí está indicado, tenemos un multiple sequence alignment, y con este multiple sequence alignment vamos a ver si tenemos un homólogo en PDB, la base de datos Protein Data Bank, con las estructuras determinadas. Eso significa que esta estructura sirve como un molde. Bueno, lo dejo a ustedes de pensar un poco qué significa. Ok, para entender cómo podemos hacer esta búsqueda y cómo podemos aplicar el molde, tienen que empezar con algo que se llama 3D Profiles. ¿Y qué es un 3D Profile? No es tan difícil, pero lo tenemos que saber bien. ¿Sí? Entonces, un 3D Profile no es algo que sale de un alineamiento en espacio tridimensional. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo dos estructuras de dos proteínas, lo que puedo hacer es realmente hacer un alineamiento en el espacio tridimensional.
y voy a poner los carbonos alfa en el mismo lugar. Eso será alinear en el espacio. No, acá estamos hablando de perfiles. ¿Vale? ¿Qué es un perfil? Un perfil es una descripción de una estructura en símbolos. Ok, bueno, ¿cómo está hecho? Bueno, tenemos una matriz que vamos a basar en el archivo de PDB, Protein Data Bank. Y vamos a hacer clasificaciones. Por ejemplo, primeramente vamos a mirar a estructura secundaria, que está puesto, que es parte de la estructura. Dividimos en 3 clases, hay más, pero para tener un sistema que funciona, decimos hélice, sheet o coil, otro. ¿Sí? Bueno, esa es una. Luego vamos a mirar un poco al residuo. ¿Sí? Entonces, por residuo podemos determinar si está expuesta al solvente. Y acá tenemos, en lugar de 3 clases, hélice, sheet, otra, tenemos 6. Es un poco complicado. ¿Por qué? Inicialmente hacemos una clasificación en 3 clases. Buried, enterrada. Por otro lado, expuesto al solvente, exposed. Y en el intermedio, partial solvent exposure. Ahí están con los datos como es exactamente, son los bordes. Bueno, y ahora lo que tenemos que pensar, bueno, si tenemos algo de una proteína que está expuesta al solvente, en realidad es imposible que sea algo hidrofóbico. Por lo cual debería ser, bueno, por lo menos algo hidrofílico. De aquí no lo vamos a distinguir más, pero si algo está enterrado, hasta que puede ser un aspartato, ¿sí? Porque puede armar, por ejemplo, un puente de sal, por lo cual la carga ya se fue con el otro contraión. Entonces un buried, si lo hacemos bien la descripción de aminoácidos, lo tenemos que dividir en 3 clases. ¿Sí? Entonces, basado en la podridad de los aminoácidos, tenemos buried 1, buried 2, buried 3. Ojo, ¿cómo es? Si está buried, ese depende de la proteína. Si es 1, 2 o 3, ese depende del tipo de aminoácido. ¿Se entiende? Bueno, este genera una descripción que se pone en una matriz, y con esta matriz lo que se puede hacer es alinear. ¿Sí? Bueno, ¿y qué calidad tiene? Bueno, es tan confiable, es que supongamos que tenemos 2 estructuras de poligalactonasas. Lo que se puede hacer es alinear los perfiles, y este alineamiento debería ser, si luego lo vas a traducir de nuevo a la secuencia, debería ser casi perfecto. Si no está perfecto, uno de las 2 estructuras está mal, o las 2. ¿Sí? Bueno, entonces aquí fue tan importante. Bien, seguimos. Esta idea lo tenemos que mantener, porque ¿cuál es esa idea? Esta idea es que podemos usar información estructural de alguna forma en una matriz simplificada. ¿Okay? Bueno, el primer método para modelar 3D Profile, no es modelar, sencillamente es generar una descripción de una estructura, era 3D PSSM. Y PSSM, ya lo conocemos, es un no me sale que es un PSSM. Position Specific Substitution Matrix. Ya es tarde, perdón. Como lo hacemos con un PSI-BLAST, generamos un PSSM, y lo que también vamos a hacer es hacer algo parecido en función de estructura. ¿Sí? Entonces vamos a determinar la estructura secundaria, lo tenemos, porque en primera instancia vamos a mirar, ¿sí?, a la base de datos. Acá está, base de datos, luego enfocamos al query. En la base de datos, entonces tenemos todo. Entonces, de cada entidad en la base de datos puede generar un PSI-BLAST y puede generar una combinación. Bueno, y ahí está donde entra el perfil, determinar la estructura secundaria, asignar accesibilidad del solvente desde PDB. Son estas 2 cosas. Es parecido de aquí a 3D Profiles. De aquí vamos a generar un 3D Profile PSSM. Es un poquito más complicado que solamente la PSSM, pero lo que tenemos acá entonces tenemos una matriz que contiene adentro información evolutiva y que también tiene adentro información estructural. Bueno, eso es importante.
Bueno, ¿qué podemos hacer con el query? ¿Podemos hacer un psi-blast? Sí, perfectamente. ¿Podemos obtener determinada estructura secundaria? Más o menos. Aquí lo que vamos a hacer es usar el psi-pred. Era un método con la red neuronal, ¿sí? Con la capa escondida. Tenemos una entrada con la secuencia y tenemos una salida donde sabemos, acá tenemos sheet, acá tenemos hélice. Entrenamos y cada aquí tenemos un método para identificar en su mejor forma una predicción de estructura secundaria. Bien. Bueno, estas dos cosas, por un lado el 3D Profile PSSM y algo parecido del query, no es tan explícito porque lo que no tenemos es la información sobre accesibilidad al solvente, pero bueno, es lo más cerca que podemos hacer. Hacemos un algoritmo que acá se explica más o menos, acá donde entra la parte del query y acá donde entra, acá es donde entra la base de datos y acá, query sequence, es donde entra el query. Y hacemos algún alineamiento, identificamos primeramente cuál será la estructura conocida que es lo más cerca a mi secuencia. Y eso lo voy a usar para hacer el próximo paso. Bien. Bueno, ¿cómo lo podemos pensar? Bueno, acá lo que se ve es una imagen que encontré en algún lugar y se puede ver que hay un alineamiento de secuencias que está más o menos basado o parecido al resultado del BLAST, un Swiss Waterman. Supongamos que esta será la información que podemos obtener del PSSM, del psi-blast común. Lo que también está indicado es información estructural. Está indicado que es sheet en gris y que es hélice en negro. Y lo que se ve es que el alineamiento a menudo corresponde, ¿sí? Más que nada en el bloque de arriba, acá, ¿sí? En general corresponde bien, pero abajo lo que tenemos que darnos cuenta es que este está en diagonal, ahí está, ese es el resultado del psi-blast, del PSSM normal, que no corresponde a la estructura. Entonces lo que podemos hacer con este método, sin detallar demasiado, es podemos generar un alineamiento que corresponda a las dos cosas, donde obviamente la estructura es importante. Bien, paso 1, alineamiento. Bueno, una vez que lo tenemos alineada, sabemos que, bueno, por ejemplo, acá indicado estos 2D, esos dos apartados, deberían encontrarse en el mismo lugar. Entonces, la D de mi query lo voy a poner en el espacio, en el mismo lugar donde está la D en la estructura que ya tenemos determinada. Y así lo que vamos a hacer es hacer un stitching de main chain, ¿sí? Entonces vamos a poner los carbonos alfa en el lugar correcto. Próximo, de todos los residuos que son idénticos en este alineamiento, directamente también vamos a poner al grupo residual. Entonces acá ya tenemos un montón de cosas. Bueno, de todos los demás, paso por paso, vamos a tratar de poner los grupos residuales en su mejor forma. Y eso ya es algo que es bastante complicado, porque teóricamente hay un montón de posibilidades. Si no sabemos dónde va el grupo residual, si no sabemos bien cómo es la cadena, que a veces tampoco sabemos, va a ser complicado. Pero si todo está bien, se recuerden de la clase de características de proteínas, que hay un montón de factores que resultan en que en realidad el espacio de soluciones no está tan grande. ¿Sí? Entonces estamos pensando en Van der Waals, energía, Ramachandran, biblioteca de Rotámeros. Si no te recordás, bueno, tenés que mirar otra vez la clase de características de proteínas. Bien, bueno, eso es el método generalmente usado por alguien que se llama Homology Modeling. Ese es otro, eso es FIRE2, que en realidad hace más o menos lo mismo, pero aplica en lugar de usar Dynamic Programming y algo parecido a un BLAST, lo que está usando es Hidden Markov Models. ¿Por qué Hidden Markov Models? Y porque es algo que es más sencillo, porque lo que tenemos son dos fuentes de información que le podemos
traducir en probabilidades y de aquí es mucho más fácil de comparar Fire 2. Bueno, a veces te falta un parte, ¿sí? Entonces si tenemos una secuencia que tiene un inserto con respecto a la estructura determinada, no tenés nada para hacer. Bueno, entonces lo que tenía Fire era incluido para secuencias cortitas hacer lo que se llama un ab initio modeling. Entonces no tenés nada ni idea y le puedes modelar. Bueno, este era una aproximación súper simplificada. No lo voy a detallar mucho porque no lo usamos más, entonces ¿para qué? Tampoco es muy importante. Bueno, otra cosa es si Fire no detecta nada o nada, si detecta muy poco, y ahora sí vamos a tener el problema. Entonces tengo una secuencia, pero no tengo ni una proteína que es suficientemente cerca a mi proteína para que pueda decir, bueno, lo quiero usar con confianza. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer secondary structure prediction y lo que se llama protein fault recognition, ¿sí? Como acá está indicado, acá en esta parte. Y lo que vamos a hacer es un proceso que se llama simulated annealing. Eso se puede entender como un rompecabezas, ¿sí? Si no hay molde, bueno. Si todos ustedes se recuerden que identificamos varias estructuras super secundarias, que existen algunas cosas que también se llaman fold, y que son partes de un plegar de una proteína que se encuentran a menudo en la evolución. Alfa, beta, alfa. ¿Sí? Es una combinación que aparentemente muchas veces genera algo funcional. Bueno, si no somos capaces de identificar una proteína completa que corresponda, a menudo lo que sí podemos hacer es identificar algunos bloquecitos, protein fragments. Y eso lo que podemos hacer es hacer un annealing en varias combinaciones, ¿sí? Para que en algún punto podamos generar un modelo de esta proteína sin tener una estructura homóloga. Ok, bien. Bueno, este era otro método. Bien. Bueno, ¿y de dónde viene todo esto? Porque es un montón de esfuerzo. Bueno, viene de algo que se llama CASP. Critical Assessment of Protein Structure Prediction. Y la idea era una competición, era incentivar un poco que vamos a trabajar en esta área. Bueno, ¿cómo funcionó? Funcionó así. Fulano tenía determinada una estructura nueva y lo manda a la base de datos Protein Data Bank. Y en Protein Data Bank dicen que, bueno, fulano, gracias, pero sabes que va a tardar por lo menos 3 semanas. No, porque ahora lo que tenemos que hacer es el trabajo de CASP. ¿El trabajo de CASP? Sí, le vamos a mandar la secuencia de tu estructura a todos los competidores y todos los competidores van a tener 2-3 semanas para generar un modelo y al final de los 2 años de esta competición vamos a calcular quién ganó al promedio. Sencillamente midiendo RMSD entre el modelo desde la secuencia de la estructura y la estructura misma. ¿Sí? Bueno, entonces era un honor ganar al CASP. Bueno, varios años ganó Zangs Itasser, Comparative Modeling, Homology Modeling. ¿Qué tiene diferencia Itasser con respecto a Fire? Fire toma una estructura. Itasser podría usar varias estructuras y desde varias estructuras generar un modelo que en general estaba un poco mejor. Era más flexible, podemos decir, ¿ok? Bueno, y también había Rosetta, que estaba más como Newfold, como ya expliqué en el Simulated Annealing. Hasta que llegamos con CASP 13. Y ahí había un competidor nuevo que se llama AlphaFold, que era de una empresa que se llama DeepMind, que es parte de Google. Y estaban usando por primera vez Correlated Information, que también había otros que estaban usando Correlated Information, pero AlphaFold era el primero que estaba basado en Machine Learning. ¿Qué es Machine Learning?
Bueno, ¿se recuerdan? Cipred, otra vez. Nosotros tenemos un sistema para entrenar con una capa de neuronas escondida. Si estamos hablando de machine learning, en general se refiere a un sistema que tiene más capas escondidas. Entonces, hay varias señales que entran en una capa escondida y esta capa escondida está conectada a otra capa escondida y este quizás está conectado al output. Significa que es un sistema neuronal mucho más complejo que obviamente debería ser mucho más dinámica y si tienes suficiente poder computacional te podría generar un mejor método para por ejemplo, modelar. Bueno, ¿qué es Correlated Information? Es algo parecido que información mutua. Este es del paper de AlphaFold 2. Les voy a explicar cuál es la diferencia más tarde. Y se ve, sí, están indicando coevolución. Pero Correlated Information es en realidad es el resultado de todo el proceso de AlphaFold. ¿Sí? La idea sí está basada en que información mutual, como lo miramos en la última clase, si tenemos un par, ¿sí? Si un par con alta MI, en general podemos decir que es un par estructural, como acá indicado estas dos. Y acá se puede explicar perfectamente. Acá tenemos una arginina, una base, que está con un aspartato. ¿Sí? Y si tenemos una lisina, acá tenemos un glutamato. Pero por otro lado, si tenemos un triptofán, que no está cargado, va con otro que no está cargado. Y este está chiquitita, ¿por qué? Porque el triptofán está grande. ¿Sí? Ahí se puede entender. Entonces, ese es un ejemplo simple donde que a menudo podemos realmente dar una explicación estructural de información mutua. Bien, pero de todas las posiciones existe alguna información correlacionada, pero correlacionada no significa que es mutual directamente entre dos posiciones. Correlated es más amplio. Bien, bueno, ahí lo publicaron en algún punto. ¿Por qué lo publicaron? Lo publicaron en realidad mucho más tarde de la primera publicación, que fue la publicación de CASP14. Es el resultado de la competición. Y ahí es donde ganó realmente fuertemente AlphaFold. Acá se ve los varios años. Acá se ve AlphaFold en CASP13, que ganó ya mucho mejor. Y acá en el año 2020 AlphaFold 2, que ganó pero lejos. Y lo que me olvidé decir es que ya en este campo de biología estructural hicimos la decisión de, una vez que llegamos a tener un score de Global Distance Test, es algo parecido que era el MST, a 90 ya llegamos a más o menos la misma calidad de una estructura determinada por rayos X o NMR. Bueno, AlphaFold llegó a 86. Al lado, otro gráfico que es otra medida de calidad, somos de Z-scores. Entonces vamos comparando todos los ensayos y se puede ver que AlphaFold, aunque no ganó siempre, es mucho mejor que the next best. Bueno, entonces, ¿cuál es el gran impacto que tiene AlphaFold 2 en comparación con 1? Bueno, más o menos medio año más tarde publicaron por fin lo que se llama el source code, el código para correr AlphaFold. Bueno, ¿qué tiene AlphaFold 2? AlphaFold 2 está mostrado acá. Ojo, esa es una figura de la figura principal, y la figura principal viene con un addendum que tiene algunos 60 algoritmos. ¿Sí? Bueno, fasten your seatbelts, ahora tengo que explicar entonces 60 algoritmos. No, voy a pasar por arriba y voy a explicar lo que a mí me parece que es importante para entender por qué AlphaFold funciona bien y para que puedan aprender algo de inteligencia artificial. Inteligencia artificial en realidad no existe, es todo machine learning. Bien, eso es el pipe. 3 pasos: data collection, voy a hablar un poco más tarde de este, data analysis y structure modeling. En el data analysis es el corazón que sale información, y esa información vamos a generar un modelo. Pero es todo muy interactivo y muy iterativo. Ok, ¿qué tenemos? Tenemos una secuencia
que le vamos a buscar con un PSI-BLAS o con varios métodos y vamos a generar un alineamiento de múltiples secuencias e información evolutiva. Y lo que podemos hacer, ¿sí?, es generar, si por ejemplo, si tenemos una base de datos, si tenemos un homólogo, podemos empezar por ejemplo con una estructura. Este era inicialmente necesario para que podamos entrenar el sistema, ¿sí? No voy a hablar cómo lo entrenarán exactamente. Entonces ahora lo que tenemos que pensar es que vamos a empezar con dos cosas. Podemos empezar con un alineamiento múltiple y con un cierto pairing. ¿Qué es un pairing? Es nada más que una matriz que, bueno, acá tengo la M, ¿sí?, y tiene una distancia de 2 a este C, y tiene una distancia de 8 a este M. Y aquí tenemos un paired table. Es muy fácil entenderlo desde si tenés una estructura, es muy difícil entender si no hay. Pero el truco es, si no hay, puedes empezar con nada y te va a funcionar. ¿Por qué? Porque está bien entrenado. Bien. El entrenamiento, ¿cómo funcionó? Bueno, entonces empezamos con la MSA Representation y con el Pair Representation. Lo que vamos a hacer dentro del Evo Former son 48 iteraciones de tratar de hacer la mejor correlación entre el MSA y el Pair Representation. Podemos decir, vamos a ponderar la información que está puesta en la MSA, ¿sí? Ponderar en qué forma. Vamos a identificar cuáles son los sitios destacantes y cuáles son las secuencias destacantes. Y con este ponderado vamos a mejorar el Pair Representation que tenemos. Porque el Pair Representation inicial era de una estructura en la base de datos en el training, y si estás haciendo el análisis no tenés nada, entonces siempre se puede mejorar. Bien. 48 bloques, Structure Model, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué un Structure Model? Ahora tenemos que dejar la idea que vamos a usar un molde. Lo que hacemos en el Structure Model es decir, bueno, acá tengo una secuencia con 400 aminoácidos y todos los aminoácidos los voy a poner inicialmente en posición 0, 0, 0. Y ahora tengo que armar la estructura. Ok, entonces necesitamos todos estos datos de Evo Former en el Structure Model. Vamos con el Evo Former. Bueno, ¿cómo es la interacción? La interacción es decir, bueno, el MSA muestra que A va con B. Información mutua alta. De aquí lo podemos hacer una conexión al Pair Representation. A se encuentra cerca de B. Ah, sí, se encuentra. Bueno, y ahora podemos hacer la pregunta. ¿Y C, que es el vecino de A, se encuentra cerca a B? Sí, también. Bueno, aquí puedes hacer un ping pong y de aquí mejorar por lo menos la interacción entre la MSA y el Pair Representation. A veces información mutua alta corresponde a una distancia corta, a veces no. ¿Okay? Bueno, ¿cómo lo hacen? Bueno, lo hacen con un transformer. Pero me olvidé algo. Hay un problema con Machine Learning. Este problema de Machine Learning es que entonces estamos entrenando algo, vamos a tener una capa, vamos a tener dos capas. Y en realidad, en estas neuronas, en estas dos capas, no tenemos ni idea qué está realmente pasando. Es así. Funciona, pero no sabemos bien cómo funciona. Bueno, lo mismo pasa acá. No sabemos exactamente qué estamos haciendo. Es raro, pero bueno. Bueno, un transformer. ¿Sí? El transformer es en lo que hace la conexión. Bien, el transformer es algo nuevo en el campo de Machine Learning. Y en diferencia con algo típico, no es cualquier neurón. Es un neurón especializado en lo que se llama atención. La atención también es una idea, y la idea lo puede explicar usando el inicial en lo cual estamos usando. Y esa es la traducción. ¿Sí? Entonces acá tenemos una oración en francés. Il convient de noter que l'environnement marin est le moins connu de l'environnement. ¿Sí? Y tenemos en inglés, it should be noted that the marine environment is the least known of environments. Bueno, ahora presta atención a lo que parece ser un dot plot.
pueden identificar algo interesante, algo que se destaca. Entonces, en general hay como un diagonal. Bueno, acá no está este diagonal. Hay dos puntos que están afuera de este diagonal. ¿Y por qué? Porque en el francés y en el castellano el orden es casi siempre diferente. Este llama la atención. Entonces, para hacer una corrección, si estamos haciendo una traducción, lo que tenemos que hacer es que tenemos que transformar. Bueno, eso es lo que hace el transformer. Pone atención, busca cosas destacantes y cambia con una transformación. ¿Cómo cambia la información? No sé, ni idea. A lo que resulta, bueno, acá puse otra vez una imagen que tenía en clasificación. Acá tenemos una clasificación con una regla de decisión súper complicada. Hacemos una transformación matemática y parece como hacer una línea recta, por lo cual es mucho más fácil hacer esta clasificación. Es algo así, es una transformación matemática. Ok, bueno, este lo hace en dos pasos, ¿sí? Entonces, primero, raw, wise, gated self-attention with pair bias. ¿Qué significa? La red calcula la atención en dirección horizontal. Entonces, trata de ver qué son los pares de aminoácidos más relacionados. Una vez que determinamos lo que va a hacer es que, bueno, ¿cuáles son las secuencias que son los más informativos con este aspecto? Atención, entonces las secuencias que son los mejores, los peores, no sé exactamente, pero con esta idea. Bueno, y que de aquí lo que van a hacer es una transformación, lo cual se graba, hay que grabar la información obtenida, en lo que se llama la celda transición. Entonces, todas estas son ¿dónde está el mouse? Acá está. Son neuronas diferentes. ¿Ok? Bueno, otra parte del pair transformer es luego de la transición. Ahora tengo alguna información sobre algunas posiciones, pero esto no es suficiente. Lo que tenemos que hacer también es lo que se llama un triangle update. ¿Cómo funciona este? Bueno, está muy lindo saber un poco sobre posición 1 con respecto a posición 13, pero en realidad lo que quiero saber no solamente es 1 y 13, quiero saber 1 y 2 y 1 y 12 también. Entonces lo que tengo que hacer son muchas más comparaciones. Y la forma de lo que hace AlphaFold es que va a mirar a la combinación 1 y 13 mirando a los demás. Si nos hace un triangle multiplication using outgoing edges. I y J son por ejemplo 1 y 13 y K es por ejemplo es 36. Bueno, la distancia que tenemos entre 1 y 36 y 13 y 36 corresponde al dato nuevo que tengo entre 1 y 13 o no. Eso es sencillamente imposible. Entonces acá lo que se puede hacer son correcciones. Y lo hacen en 4 pasos para tener un mejor resultado. ¿Sí? Bueno, entonces de aquí, bueno, ya se puede entender que en un paso, un paso, ya tenemos una matriz mucho mejorada. Bien, ahora voy a Data Collection. ¿Por qué ahora? Bueno, el IvoFormer tiene 48 iteraciones y cada iteración que es con un juego diferente. ¿Y de dónde vienen estos juegos? Vienen de un solo MSA inicial que está hecho con un método jackhammer, hammer iterativo, HH, bleed profile, profile alignment, un montón de secuencias, 4 bases de datos, pum, paf, paf, muchos, duplicated, stacked. Sacamos un subjuego y hacemos una vuelta de IvoFormer Connector. Que tenemos aquí un mejor pair representation y vamos a volver otro MCA, vamos a volver otro MCA. Y cada vez hacemos ese proceso de IvoFormer, sí, con la triangulación. ¡Ah! ¿Me olvidé algo? Sí. Bueno, otra cosa por la cual es súper importante es que no vamos a hacer threading. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar con coordenadas cartesianas. ¿Sí? Entonces tenemos que decir, bueno, exactamente dónde vamos a encontrar. Entonces, esta es súper útil tener información de una triangulación.
Eso sí es fácil de entender, ¿no? Bien. Structure Module. Bueno, ese sí es muy difícil. A mí me cuesta entender qué hace el IPA Module, pero puede ser porque yo también tengo demasiado IPA, no sé. Empezamos, ¿sí? Entonces tenemos datos, ponemos todos los residuos en 000 y ahora vamos a generar el modelo. Para manejar lo que vamos a hacer es que vamos a pensar en cómo está hecho el polipétrido. En el polipétrido siempre vamos a tener un triángulo, ¿sí? Que está más o menos fijo con los ángulos. ¿Sí? ¿Se recuerdan de la parte donde estaba explicando en el plot de Ramachandran? Esos son esos triángulos que se ven acá. Estos, ¿sí? Y acá tenemos los grupos residuales. Los grupos residuales, bueno, entonces van a empezar, obviamente uno va con 2, el residuo 3, pero luego tienen que posicionarlos. ¿En base de qué? En base a la información que tienen. Pero bueno, la posición de los residuos, eso es lo que falta hacer ahora. Eso es lo que hace el IPA, el Invariant Point Attention. Hacen atención también, no sé exactamente cómo, y el invariant point lo que hace es que genera transformaciones, tienen que ser rotaciones, translaciones, ¿sí? de todos los grupos residuales, pero vamos a evitar transformaciones que no resulten en cambio, y ese es el truco que acelera suficientemente el método. Bueno, entonces entra, sale, entra información en Structure Model y que de aquí podemos generar una estructura 3D. Entonces, son dos cosas. Entrenamiento ya está hecho. Una vez que tenemos el entrenamiento, lo que se puede hacer es sencillamente usar un input sequence y nada de estructura. Desde la MCA podemos generar un pair representation. Puede ser que es malo, que no está muy bueno, pero bueno, por eso acá tenemos 48 blocks y acá tenemos 8 blocks. Y además, lo vamos a repetir 3 veces. Entonces, en la segunda vez, sí ya tenemos alguna estructura, más o menos, por lo menos. Bien, ¿qué es importante acá? En todos estos procesos, en toda esta línea, este hilo, se puede entender más o menos en la misma forma que estamos mirando la filogenia con un Bayes. Y estamos mejorando. Pero la corrección de Bayes es usar las árboles que no son que no son los mejores, contienen información para confirmar cuál es la confiabilidad que tenemos por cada bifurcación. Y lo que hace AlphaFold es algo parecido. Entonces va a usar varias estructuras para determinar otras cosas. Y eso es lo que hace interesante. Bien, vamos al benchmarking. Bueno, DeepMind, la empresa, mostró con varios experimentos el impacto de cada capa. No lo voy a explicar en mucho detalle porque eso será como un curso aparte. ¿Sí? Y mostraron, por ejemplo, que no tener un templado casi no afecta. Y eso es importante, ¿por qué? Bueno, eso es lo que ya indiqué al inicio. Con Homology Modeling estamos trabajando con un molde. Ok, entonces supongamos que tengo una secuencia de una subfamilia, de una superfamilia, y tengo estructuras de otra subfamilia de esa superfamilia. Significa que le voy a armar mi modelo en función de la otra subfamilia que supuestamente cumpla otra función. ¿Se entiende cuál es el error principal? A veces es así, a veces no tenés algo mejor. Eso es lo que hay en este momento. Pero sabes que, bueno, algo puede ser que no es correcto. ¿Ok? Bueno, mostraron que la triangulación es importante, se entiende, ¿sí? Y que la combinación sin IPA y sin reciclaje también es vital. Entonces, hicieron muchos análisis para mostrar la importancia de cada paso. Además, son importantes en la determinación de la LDDT. Bueno, eso es lo que voy con la parte que es parecida a Bayes. Sí, tenemos varios procesos, varias estructuras que vamos a usar. Bueno. Para entender qué es la LDDT, vamos a mirar a algo que está presente en un archivo de PDB, de rastros X.
tenemos la RMCD. Y la RMCD también depende un poco de este B-factor. Entonces, para cada residuo que viene, por ejemplo, de 1 millón de proteínas dentro del cristal, vamos a tener una posición. Y esta posición, podemos medir la posición al promedio, ¿sí? Entonces, acá lo que podemos calcular por cada residuo, por cada átomo, es el mean square displacement. Y que aquí se calcula la RMCD. Y está puesto. Entonces, puedes ver cuáles son los residuos más dinámicas, quizás, ¿sí? Bueno, este obviamente no está en AlphaFold, pero lo que tiene AlphaFold es el Local Distance Difference Test. Entonces va a decir, bueno, acá tengo varias residuos que se encuentran en su cercanía, lo puedo ver dentro de 5 angstrom, por ejemplo. Igual yo quiero saber, en todas las estructuras que tengo, que son varios, ¿sí? ¿Cómo está esta diferencia? ¿Siempre se encuentran a 1.35 angstrom o hay algunos que se encuentran en una distancia más larga? Bueno, y aquí se puede calcular otra vez un promedio y le puedes plotear, ¿sí? ¿Sí? Predicted LDDT por posición. ¿Este qué significa? Bueno, que significa es que hay algunas regiones de lo cual, bueno, cualquier modelo que tenía muestra exactamente esta configuración de estos 2, 3, 4 residuos cercanos. Y a veces no. A veces es como se encuentran en otro lugar. Acá entonces lo que no tenemos es tanto confianza. En realidad lo que significa es algo que es fantástico. Bueno, sin perder un poco el hilo, acá se ve una proteína que está pintado con los resultados de AlphaFold. Y lo que te muestra el AlphaFold, donde está el mouse, otra vez acá, son 5. Es el típico, cuando vamos a usar el CollapFold también te va a generar 5 modelos. Y de 5 modelos tenemos este plot, Predicted LLDT, y lo que vamos a encontrar, por ejemplo, que la N terminal y la C terminal tienen un LDDT más baja. ¿Por qué? Porque son más flexibles. Y donde encontramos, y se puede ver en la estructura, entonces acá por ejemplo, acá se ve algo que parece como un loop. Y es obvio que este loop tiene más posibilidades de moverse. Entonces tenemos menos confianza en la posición de este. Bien, bueno, entonces este es bastante interesante. Es tan interesante que lo podemos usar para algunas cosas. A ver, esa es la última. Sí, me tengo que mantener acá. Mencioné el IDR, la IDR, región. Hay algunos algoritmos que se pueden usar para identificar regiones intrínsecamente desordenadas. Muchas veces tienen muchos polares, etcétera, etcétera. No sé exactamente cómo es, pero yo estuve en el taller que organizaron del EBI más o menos dos meses después de la publicación, y había mucha gente que estaban trabajando a full con este, y hicimos varias preguntas, y una pregunta era: ¿será posible predecir con la LDDT que es una IDR? Y la respuesta en este momento era: es bastante posible, pero no estamos seguros, lo tenemos que determinar. Bueno, ahora en día sabemos que sí. Hicieron varios ensayos en lo cual compararon herramientas para identificar IDR específicas y el Local Distance Difference Test, y sí, es una predicción súper buena. Parece que está mejor. Hay otra cosa. Lo que hay es que hay una posición, aunque podemos decir la LDDT es baja, por lo cual probablemente es una región intrínsecamente desordenada, está puesta en una posición. Hicieron análisis comparando con conformes de algunas estructuras determinadas y muchas veces corresponden. Si hay algún dato, ¿sí?, en algún conformo y no en otro, en general corresponde a la posición del conformo donde hay esta información. Depende, sí, del estado de la cristalización, y depende también un poco del corte de la RMCD que pusiste.
Entonces, aparentemente, a menudo, la predicción, aunque es una región intrínsecamente desordenada, probablemente es una posición importante. Bien. ¿Qué había más de dinámica? Con fórmulas, ¿no? Bueno, acá tenemos una enzima súper interesante que se llama 4CL. Creo que tenemos que hacer un trabajo práctico de este, es muy lindo. Lo que se ve acá son dos estructuras de la misma, una en presencia y otra en ausencia de ligandos. ¿Y cómo funciona? Bueno, esa es una enzima que hace una liasa, entonces transfiere un grupo de un molécula donor a otro grupo, por lo cual tenemos que tener dos sustratos cercanos. Bueno, si se une un sustrato, vamos a tener un cambio conformacional y eso es lo que hace posible que vamos a tener esta transferencia. ¿Ok? Bueno, eso se ve acá en este, es otra medida de calidad, no es de calidad, es otra medida, ¿sí? Que se llama Predicted Alliance Error. No es un error. Sí. Y esa es la delta distancia a todos los residuos. El anterior era con los cercanos. Ahora estamos mirando a cosas más lejanos. Y acá, si podemos ver, acá hay esta parte, se mueve. Pero relativamente dentro de este subcoso no hay movimiento. Se ve acá con el azul. ¿Sí? Es confiable. Y en esta otra parte, la grande, tampoco hay. Donde sí hay es en este punto, hay como un hinge. ¿Eh? Bueno, eso también se puede mostrar perfectamente con AlphaFold. Bueno, y de aquí más o menos se termina. Quiero que les tenga convencido que AlphaFold es excelente. ¿Por qué es excelente? Bueno, los datos lo muestran. Y también lo que tenemos que tener en cuenta es que el método no depende de un molde. Depende de una base de datos. ¿Una base de datos de qué? De todas las proteínas que tenían a su disposición. ¿Sí? Entrenaron en este y luego puedes usar un molde, pero no es necesario aparentemente porque sin los ensayos no afecta mucho al nivel de la predicción. Listo.